Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traemos un episodio sobre una temática que pues ya veis que la voz me está costando, ¿no? Es un podcast sobre un tema que hemos hablado bastantes veces en este podcast, hemos hablado mucho en todos los espacios que tenemos, ¿no? En Somos Estupendas, y es también el origen, ¿no? De cómo nace Somos Estupendas, que es mi propia historia, ¿no? Como superviviente de abuso sexual en la infancia. Y a pesar de que no hace falta que llegue el día D para hablar sobre una temática, el martes es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y nos parece importantísimo, ¿no? Seguir alzando la voz para poder proteger la infancia y dar voz a todas aquellas supervivientes, personas que ahora en nuestra edad adulta pues, hemos tenido que batallar, ¿no? Durante muchísimos años con lo que implica cargar con la mochila del trauma y del silencio que tanto nos dificulta la vida como es haber vivido una experiencia así. Y para ello, hoy nos acompaña una persona con la que tenía muchísimas ganas de grabar. Él es Paco Abreu, lo conoceréis seguro que por sus múltiples vídeos. De hecho, le he dicho, ¿cómo quieres que te presente? Al final hemos dicho Paco Abreu y punto, porque la presentación era, pues una chica muy divertida. Pero realmente hoy nos ponemos un poco más serias para hablar de algo que nos atraviesa, ¿no? De alguna forma a los dos y que es muy importante darle voz. Así que de entrada quiero darte las gracias infinitas por estar aquí y por tu valentía en alzar la voz en este tema. Yo estoy aquí encantada de hablar contigo. Qué guay, gracias de verdad. Porque bueno, aunque estemos ahí como, bueno, se viene, sé que es un tema complicado que aunque nos lo hayamos trabajado, ¿no? Pues volver un poquito a donde nos duele no siempre es agradable, pero no sé si compartes conmigo el hecho de que alzar la voz permite también a que otras personas se puedan sentir identificadas y a que entiendan que pueden y están en el derecho también de contar su historia. Realmente es un tema porque, bueno, que remueve un montón cuando lo hablas, aunque lo tengas trabajado. Es decir, tú puedes ir 20.000 veces al psicólogo, tratar este tema, pensar que lo has superado, pero siempre cuando vuelves a pensarlo, pues te remueve. Pero para mí es muy importante, yo siempre digo que las cosas que me han pasado a mí, yo quiero hablarlas, gestionarlas, buscarle soluciones para que en un futuro, pues a mis hermanos, a mis hijos, a mis nietos o a las próximas generaciones, pues pase menos o no pase. Total. Entonces me parece importante hablarlo, claro. Pues gracias. A mí me gusta como empezar un poco desde el principio porque, Paco, tú no es la primera vez que lo cuentas, tienes vídeos hablando de ello, pero a mí me apetecería compartir, o sea, preguntarte, ¿no? ¿Tú en qué momento o de qué forma te das cuenta que habías sufrido abusos en la infancia? Yo te puedo decir que me parece más interesante la primera vez que lo hablé y que me di cuenta de la gravedad que tenía eso que a mí me había pasado, porque sí que es verdad que a mí me pasó siendo muy pequeño y eso se quedó como un recuerdo ahí latente, que estaba desaparecido pero en algunos momentos reaparecía, en modo de vergüenza, de ¿cómo hice yo esto? O sea, yo como yo culpable. Y ahora entenderás por qué te digo como yo culpable, ¿vale? Pero con 19 años yo estaba en primero de carrera, porque yo me cambié de carrera, y tenía una compañera de universidad que se llamaba Luna, que tiene una profundidad emocional, una capacidad de empatía increíble, y nosotros pues hablábamos de nuestras motivaciones, de nuestros miedos. Y un día, no sé a cuento de qué, salió este tema por algo que salió en la tele, y empezamos a hablar y le conté yo lo que me había pasado. Era la primera vez que yo verbalizaba en voz alta lo que me había pasado. Y ella me dijo, Paco, ¿tú eres consciente de lo que me estás diciendo? ¿Eres consciente de que han abusado de ti sexualmente siendo un niño? Personas que tenían conciencia de lo que estaban haciendo y que encima tú te sientes culpable. Y ahí fue cuando yo dije, hostia, ¿qué está pasando aquí? O sea, fue un día en un piso de estudiantes, en la cotidianidad, en casa, y con una persona que a mí me ha hecho cambiar mi vida, la verdad. Porque si no hubiera sido con ella, a lo mejor hubiera tardado mucho más. Total. Wow. Además es que mientras lo cuentas me siento súper reflejada porque yo cuando se lo conté a mi madre fue un día así como lo has contado, en plan, me enfadé con ella y de pronto le dije, ¿sabes por qué me comporto así? Por esto, y lo solté, pero yo en ese momento no era consciente ni de qué estaba diciendo, ni de el impacto que eso podía tener sobre mí, ni nada que se le... O sea, no sé ni por qué lo dije, ¿sabes esa sensación? No sé si te pasa a ti de, lo he soltado... Yo después me sentí mal encima por decírselo, porque yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿sabes? Y a mis padres tardé más en decírselo, decía, a mis padres se lo dije bastante después.
antes de verlo de forma clara, antes, por ejemplo, cuando estabas contando, como que tenías esa cosa de que te iba apareciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo era para ti revivir esa experiencia? ¿Cómo se acercaba a ti? A lo mejor era algo como súper espontáneo. A lo mejor de repente se me venía y yo decía, no, y era como, hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en otra cosa. ¿Sabes? Ya. Es eso, algunas veces tu mente suprime lo que son los traumas y después aparecen en momentos concretos. Yo, por ejemplo, siempre he tenido muy suprimida mi vida sexual. Por miedo. Durante muchísimos años. Y después cuando descubrí lo que es la vida sexual, después encima patrones que te vienen también de eso. O sea, claro. Curioso, ¿no? Entonces era como que me venía ahí, vamos a pensar en otra cosa. Wow. ¿Cómo fue para ti darte cuenta? O sea, ese momento en el que tú se lo cuentas a tu amiga y que luego realmente te sientes mal por haberlo contado, pero ese tomar conciencia de que eso tiene un nombre, unas palabras y de que, como bien te dijo tu amiga, realmente esto tiene un impacto, en plan, ¿te das cuenta de lo grave que es esto? ¿Cómo fue para ti darte cuenta? Hombre, pues mira, después fue un poco un alivio, porque ahí ya yo también soy una persona muy práctica, ¿no? Entonces ya cuando lo verbalizas, lo materializas. Cuando ya lo verbalizas es como, vale, está aquí el problema, ¿qué hacemos con esto? Y yo tengo la suerte, porque hay personas que no tanto, que yo soy muy práctico y sé pedir ayuda. Entonces, como yo siempre he ido al psicólogo desde pequeño, dije, bueno, pues yo creo que ya es momento de que hablemos un poco de esto con la psicóloga, ¿no? Y fue ahí cuando ya empecé a trabajarlo y me di cuenta de que era lo que había pasado y me di cuenta también, porque para mí fue muy importante, darme cuenta de quién tuvo la responsabilidad de que a mí me pasara eso. Porque yo pensaba que yo era culpable. Yo no creo en la culpa, pero sí en la responsabilidad. Y hubieron responsables. Entonces, eso te quita un peso de encima, ¿sabes? El dejar de sentirte, porque yo es que me sentía como una mierda cuando pensaba en eso. La verdad, que yo era lo peor del mundo, desde pequeño, siendo un niño, ¿sabes? Total. De hecho, yo justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo te sentías en relación a esto que viviste? Porque desde el principio estás hablando como de esa culpa, de esa como vergüenza, de ese sentirte como responsable, o sea, ¿qué era lo que sentías? Como si que tú lo hubieras permitido o buscado. Es que para poder entender eso yo te puedo contar por qué yo me sentí culpable, te lo puedo decir claramente. A mí me pasó 2 veces. Una vez en el colegio y otra vez en mi propia casa, ¿vale? Ninguna de las personas que me lo hizo, eran 2 personas distintas, eran de mi círculo familiar ni de mi círculo cercano. Yo comía en el comedor del colegio y cuando tú terminabas de comer te dejaban jugar por el patio. Entonces por el patio tú podías irte a jugar donde quisieras porque el colegio era grande. Pues allí tú te quedabas más o menos pues hasta las 4. ¿Qué pasa? Que los niños que venían del instituto se iban allí, los niños del barrio, a jugar al fútbol, a no sé qué, a no sé cuánto. Y fue uno de esos niños que tenía mucha edad mayor que yo, una persona que estaba en su adolescencia y mis padres no estaban ni separados, es decir, yo tendría 5 o 6 años. Entonces, ahí fue la primera vez que me pasó en el colegio con un chiquillo mayor, lo vio un miembro del centro educativo y no hizo nada. Él lo que tendría que haber hecho es llamar a mis padres, reñir a este niño y tomar acción. Yo no sé cuáles son sé que hay ahora antes no lo habría, pero ahora sí que se sigue un patrón cuando hay niños que sufren así y todo esto, pero tendría que haber buscado una forma de ayudar al niño y no decir, ¿qué estoy haciendo? Claro, ahí fue cuando yo dije, hostia, yo he hecho algo malo. Cuando realmente yo lo que estaba era con un niño que tenía 15 años, o yo no sé exactamente la edad que tiene, 14, 15 años, tiene como 10 años más que yo, y ¿sabes? Yo no era consciente de lo que estaba haciendo, él sí. Total. Viene como de esta cosa, ¿no? De que se nos olvidan que los niños son niños. O sea, yo a veces veo como que intentamos que los niños sean adultos y es como, pero no ves que es un niño. Un niño de 5 años no está eligiendo. Y aunque lo haya elegido o sea, que no lo elija, pero aunque yo te diga sí, es porque no puedo decirte que no. Por supuesto. Porque no puedo decirte que no. Y aunque te diga que no, tampoco es que sí. O sea, es un niño. No, o sea, wow. Entonces, ya recibir este primer... Claro, yo decía, ¿cómo le voy a contar yo esto a mis padres? Encima también en mi casa es que tampoco había mucha confianza, ¿no? Familia desestructurada, divorcio complicadete, padres que no están demasiado encima de los hijos.
por lo que sea, porque a lo mejor no tenía las herramientas, no los culpabilizo, pero no había una confianza desarrollada para que yo fuera a mis padres y le dijera, hola, me ha pasado esto. Me ha pasado esto. Y entonces sí que es verdad que para mí esa persona que lo vio y que no tomó la decisión correcta, cuando si tú trabajas en un colegio tienes que estar formado en todo este tipo de cosas y tienes que saber cómo responder ante esta situación, pues a mí eso, vamos, me ha marcado toda la vida. Total. ¿Sabes? Entonces, bueno. Y no sé si Paco te apetece compartir lo que luego a posterior pasó en tu casa. ¿Eso también hizo que la culpa aumentara? O esa, la primera vez fue para mí la más impactante. La verdad, la segunda vez, te lo digo, era un amigo de este chiquillo. Mi casa siempre tenía las puertas abiertas para todo el mundo. Nosotros hemos sido la típica familia, cuando mis padres estaban juntos y vivían en armonía, de las puertas abiertas para todo el de la calle, para todo el que quiera venir. Y siempre había niños y siempre había... Pero no había protección. Tú puedes tener una casa abierta para que todo el mundo venga si tú estás encima protegiendo tu núcleo. Pero cuando falta esa protección porque estás más preocupado haciendo otras cosas, o porque estás trabajando, o porque estás haciendo otras cosas, pues no puedes tener la casa abierta, tienes que tener a tus hijos protegidos. Porque es que cuando a mí me pasó había gente en mi casa. Fue en mi propio cuarto. Es que yo te puedo decir hasta el sitio donde era exactamente. Yo de las 2 veces me acuerdo perfectamente la posición, cómo yo estaba, y, o sea, tal cual. Entonces, eso. Paco, ¿cómo fue para ti? Porque te escucho y me doy cuenta como de toda la... Entiendo la parte, de verdad. De hecho, yo cuando lo comparto también lo hago desde mucho amor, porque entiendo que los padres puedan sentir el peso de la culpa que supone él no haberte dado cuenta, ¿no? O no haber hecho algo con eso. Yo también desde mi situación siempre trato como de decir, hey, lo hiciste lo mejor que pudiste, ¿no? O sea, pero ¿cómo es para ti sostener toda una vida, ¿no? Aunque seas muy joven, pero al final son muchos años sosteniendo esa negligencia emocional de nadie me vio, nadie me protegió y quien me vio no me protegió. Por final desarrollas una herida, ¿no? Y construyes tu personalidad también un poco acorde a eso. Al final yo creo que un poco la sensación de abandono en los niños y que te pasen este tipo de cosas van muy ligadas, y al final pues tú desarrollas una desconfianza, una sensación de que no eres suficiente. Eso me ha pasado a mí toda la vida. Ay, me van a abandonar, ay, me van a hacer daño, ay, me van... mi predisposición, por eso a mí también yo creo que me ha ido fatal en el amor siempre, es... me van a traicionar, me van a hacer daño, yo creo que eso ha sido una de las cosas que más me han provocado. Total. ¿Y tú crees, Paco, que hubieras necesitado en ese momento que no tuviste? Y si crees que eso hubiera cambiado la forma en la que te ha afectado en tu vida. Quiero decir, porque hay veces, no sé si tú te has parado como a poderlo trabajar en terapia, ¿no? Pero esa cosa de la misma situación, tal y como la tuviste, frente a la misma situación con una red de apoyo de adultos que se hubieran dado cuenta y te hubieran acompañado, ¿no? Ese momento en el que se dan cuenta y te protegen, te cuidan, aunque el abuso se hubiera dado de la misma forma, tú hubieras recibido como esa contención o ese soporte o ese te veo, te creo, eres importante, ¿no? Hombre, yo creo que la asistencia de un entorno seguro y de expertos, porque hay cosas que hay que trabajarlas con expertos. Yo soy, bueno, de hecho estudio psicología porque creo en la psicología y me parece súper importante. Cambia absolutamente todo. Absolutamente todos los niños tienen traumas. Todos vamos a tener traumas, sean unos o sean otros. Uno tiene un padre muy estricto, otro tiene no sé qué, a otro pues, le han violado de pequeño. Todos tenemos traumas. Lo que pasa es que si los tratas, pues los sobrellevas mejor. Es decir, todos tenemos que aprender a vivir con cosas. Entonces, si lo tratas bien, puedes llevarlo. El problema es cuando no se trata. Y el problema es que sobre estos temas hay muchísimo prejuicio y hay mucho me voy a callar porque me siento culpable, ¿sabes? Al final, es que eso, yo creo que el problema sobre todo es que te sientes culpable y necesitas un entorno que te diga, oye, que la culpa no es tuya. Yo tuve a Luna con 19 años, pero hay gente que no tiene a nadie y se muere sintiéndose que fueron ellos los culpables de que les pasaran eso, ¿sabes? Total. Bueno, de hecho las cifras, ahora no recuerdo y no quiero mentir, pero tipo el 90% no recibirá ayuda nunca en su vida. Y esto es muy fuerte, o sea, porque no tienes un entorno de confianza, ¿no? Con el que poder compartirlo y con el que poder encontrar la ayuda que quizá estás necesitando. O sea, ¿cuánta gente hay que lo lleva como en silencio, como que sigue en ese momento de voy a hacer como que esto no existe, ¿sabes? Cuando me viene el pensamiento, la imagen o el flashback, hago ver como que si lo apago, desaparece, ¿no?
que en realidad no desaparece, al contrario, luego acaba como saliendo en modo de alarma, ¿no? Tu cuerpo somatizando. Por supuesto, porque es que al final el cuerpo, y esto es una realidad, el cuerpo somatiza. O sea, el cuerpo sabe las cosas que te han pasado y sabe cuando tienes miedo, sabe cuando tienes estrés, eso lo sabe. Y por algún lado sale absolutamente todos los traumas. Total. ¿A quién más tuviste aparte de esta compañera de universidad? Hombre, ya después, al final, después ya, cuando yo fui capaz de comunicárselo a ella, ya después yo fui capaz de abrirme y poco a poco se lo fui diciendo a mi entorno. Yo tengo una hermana mayor exquisita, que ella ha vivido toda la vida para protegerme. Y cuando se lo dije a mis padres, también, al final también, mi madre le cuesta un poco más hablar de estas cosas porque le duele mucho. Pero mi padre es muy reflexivo, ¿sabes? Lo que no, mi madre tiene otras cosas, mi padre es muy reflexivo y sí que a lo mejor él me ha comunicado, me siento culpable de que esto te pasara, ¿sabes? O sea, siento que yo tendría que haber estado ahí y al final eso también te alivia un montón. Total. Qué bien que dentro de la situación, ¿no? No sé si lo sientes así, pero al menos desde donde yo lo recibo, como que a pesar de tener una situación compleja, hayas encontrado una red que te sostenga y que te crea, ¿no? ¿Cuántas? Yo conozco a tantas personas que lo cuentan y no les creen su propia familia. Es que eso es una barbaridad. Total. Pero es que eso es... O sea, yo tengo una persona cercana a mí que también le pasó y lo comunica y es como... Anda ya, déjate de tonterías. Es increíble. Total. Y además que es que en ese caso concreto es que yo sé que es verdad. Y veo que su entorno, como... Yo creo que sí lo creen. Yo creo que sí que lo creen. Lo que pasa es como es más fácil decir, adiós, no lo hablemos. Total. Mientras no se vea... Sí, yo creo que aquí pasan como dos cosas, ¿no? Uno, que como pasa en la infancia, está esa creencia de que no te puede afectar tanto, o sea, ¿sabes esa cosa de como pasó cuando eras una niña? Se olvida, ¿no? En plan, no será para tanto. Pasó, pero se queda en nada. Y también la responsabilidad, o sea, el lugar en el que coloca al adulto, ¿no? Como esa cosa de hacerme yo responsable de que quizá me tendría que... Entonces, como no puedo sostener lo que implica no haberme dado cuenta, pues mejor hago ver que esto no existió. Claro, es mejor decir no existió que, oye, pues la ha cagado, tendría que haber estado ahí. Ahí yo agradezco mucho a mi padre y a mi madre, que la verdad es que... Pero sí, es que crecer duele, ¿eh? Y una hostia de realidad como esta, de decir, oye, pues mira, pues a tu hijo o a tu hija, pues lo han violado y tú no has podido hacer nada para solucionarlo, ni has podido hacer nada para prevenirlo. Aceptar eso y decir, pues, que un lo siento simbólico, ¿no? De siento no haber podido remediarlo, pues cuesta. Total. Cuando podría solucionar mucho, lo siento, ¿eh? Puede aliviar un montón. Un montón. Tú dices, pero es que nadie me va a quitar, pero alivia un montón. Sí, yo creo como que es esa cosa de que estás como viendo en los ojos del adulto, ¿no? De esa figura que tendría que haber estado, que no estuvo, como que no te pude ver en ese momento, pero ahora sí te veo y te reconozco este dolor. Ya. Yo creo que es un poco recibir eso, ¿no? Creo que nunca es tarde para pedir perdón, para decir no estuve y debería haber estado. A mí también me alivia. Ya. Yo creo que incluso si esas dos personas vinieran y me pidieran perdón, porque a uno de ellos no, pero es que al otro yo lo veo en mi pueblo. Tú imagínate cuando yo lo veo. O sea, yo a ese chiquillo lo he visto ir a comprar al negocio de mi padre, estando yo ahí, ¿eh? Yo creo que si me pidieran perdón, yo incluso les perdonaría. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Te entiendo. En plan de, no te quiero en mi vida, ni te quiero ver en pintura, ni quiero volver a tener una conversación contigo, pero thank you. Es como cuando te pide perdón el bully que te ha llamado maricón toda la vida. Pues a mí me lo pidió y me alivió. ¿Sabes? Yo no lo quiero en mi vida ni quiero tener ningún tipo de conversación con él. Pero oye, pues que un perdón viene muy bien algunas veces, ¿eh? Total. Sí, te entiendo. Me acuerdo cuando en mi proceso de terapia tuve que trabajar el perdón. Yo salí enfadada como un mono porque dije, pero ¿cómo voy a perdonar yo a esta persona? No sé qué. Pero me he dado cuenta con el tiempo de que hay mucho poder en el perdón, en el recibir también la mirada de incluso la persona que te ha hecho daño. Yo también pienso, jamás en la vida no hay nada que justifique lo que hiciste. Pero me calma saber, yo creo que a mí personalmente me conecta con un reconocerme en no estoy loca. Aunque yo ya lo sé que no estoy loca y que mi verdad es mi verdad. Es que ese es el problema también, que es que te hacen creer que tú estás loca. Total. No, es que yo estoy loca. Es que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Ya.
Total. Te entiendo, me siento muy identificada contigo en eso, en el no estoy loca. Bueno, de hecho yo creo que, no sé si te ha pasado que desgraciadamente cuando lo cuentas, ya no te digo públicamente, que eso ya es otro tema, porque cuando, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando lo compartes públicamente no hacen más que aparecer personas y personas que les ha pasado. Pero es que no hace falta irse en plan a Instagram, a un lugar donde hay miles de personas, es que en mi propio entorno, sitio que voy, que lo comparto, quizá tal no sé qué, siempre sale alguien más. Yo en mi entorno cercano hay muchas personas que han pasado por esto. Justo. Es como esa cosa de que te piensas que solo te ha pasado a ti y de pronto te das cuenta de que esto es una pandemia. Y la mayoría de personas en la infancia. Total. Y por personas del entorno o personas de confianza, en plan que no es una persona random que te viene a buscar a la puerta del al colegio y te rapta. No, o sea, es en plan gente pues en el cole, en tu casa. Mi caso por lo menos no ha sido intrafamiliar, pero sé que hay, o sea, que el porcentaje de personas que le pasan por el núcleo familiar o personas muy cercanas al núcleo familiar es súper alto. Total. Paco, antes me hablabas de la forma en la que te ha afectado, ¿no? De alguna manera. Ahora también desde tu trabajo de terapia, de todos estos años, ¿no? De todo este tiempo, ¿has podido como pensar, reconocer de qué manera o en qué áreas te ha afectado vivir algo así? Pues lo principal es que yo siempre he sido una persona con una autoestima muy baja. Yo aparento de, poderoso, tal, pero después mentira, es una máscara. Yo por dentro siempre, toda mi vida, absolutamente toda mi vida, he sentido que no era suficiente, que me merecía que me hicieran daño, que me merecía que... Eso sobre todo. Después también me ha afectado mucho que poco se habla de cómo te afecta en el nivel sexual y en el nivel de pareja. Yo, mi primer amor, mi primera vez de absolutamente todo fue con 22, casi 23 años, creo que era. Y tú dices, ¿es porque no encontraste a nadie antes? Es porque me daba pánico. O sea, es porque tenía un miedo increíble. Yo no he tenido un desarrollo sexual de un niño normal. Y de hecho, he de decir que con mi primera pareja es que yo no disfruté de ni una relación sexual. Nunca. Ni una vez. ¿Por qué? Porque es que yo no estaba acostumbrado a... Yo estaba acostumbrado a que lo que fuera, o sea, lo que quisiera otra persona era lo que yo tenía que hacer. Yo no estaba acostumbrado a pedir lo que me gustara, ¿sabes? Eso son cosas que yo he aprendido. Yo antes me conformaba y si me hacía daño me tenía que callar, ¿sabes? Pero que ni siquiera era culpa de la otra persona. A lo mejor la otra persona sí hubiera puesto interés o tal. Era que yo me creía que no, eso tiene que ser así. Ya. ¿Sabes? Sí, como que estar destinado a estar para el otro, sí, a cuidar al otro, a que el otro esté bien. Y yo me coloco, ¿no?, en el rol de complacencia absoluta. Y de hecho, incluso hay cierto, que gracias a Dios ya, menos mal que eso me ha desaparecido, pero hay cierto placer en el sentimiento de me están haciendo daño. No me refiero a daño físico, sino, ¿sabes?, de estoy en la misma posición. Porque al final, cuando te ha pasado una cosa esta, yo creo que al final lo reconoces como, entre comillas, que no quiero que se malinterprete, como cotidiano, ¿no? Te acostumbras a dejar a la gente que te haga daño, dejar a la gente que haga contigo lo que quiera. Al final desarrollas un patrón toda tu vida. Por eso, porque es algo bastante traumático. Entonces, tu personalidad se ajusta a eso y cuando te pasa, lo ves como lo normal. Total. Y si descubre que puedes encontrar placer al principio, incluso que te sientes mal, ¿sabes? No sé, yo estoy hablando de mí, a lo mejor estoy hablando yo en generalidad, pero estoy hablando de mi caso personal, ¿no? No sé. Sí. Yo, por ejemplo, me pasa exactamente igual. A mí me dio por otro lado, a mí me dio por la hipersexualización, buscando todo el rato relaciones de riesgo, buscando un poco como la justificación, no la justificación, pero como replicar lo que me habían hecho, ¿no? De alguna manera, validarme como un poco desde ahí. Pero sí me di cuenta, ya en mi edad adulta, como a los 19, 20, cuando yo conocí a Vicky Bernadette, que ella es superviviente también de abusos y tiene una fundación de prevención de abusos. Ella fue la que me dijo que el hecho de que yo años posterior, ya de adulta, hubiera tenido, por ejemplo, una relación de violencia de género, donde había mucha violencia, que tenía relación con el abuso. O sea, al final, justo es lo que tú dices, la forma... Es como si te relacionaras ya desde el patrón de la violencia. Sí, es lo que me merezco.
Sí, que me traten mal, que no me quieran. Tienes un esquema y salirte de ese esquema duele. Hablando de la hipersexualización, yo he de decir que siempre he sido muy tardío para el sexo y tal, pero también viví una época yo también de sentir que mi validación dependía de eso. Gracias a Dios, para mí fue una época muy corta de mi vida porque es que para mí me puede más el miedo. Yo todavía, a día de hoy, yo creo que me sigue afectando en ese sentido y por eso también me cuesta relacionarme emocionalmente. Es como que, como me da miedo relacionarme emocionalmente porque sé que lo que busco es esto, no me relaciono, me separo totalmente. Como sé que puedo caer en este patrón en las relaciones sexuales, bla, 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 pues no tengo relaciones sexuales. ¿Sabes? Lo evitas directamente, Lo evito, ¿no? sí. ¿Y cómo está siendo para ti ahora, Paco, la terapia? En plan, que no sé si sigues trabajando en ello o cómo ha sido tu proceso de terapia en relación a esto. Bueno, trabajamos mucho, sobre todo al principio, la culpa. Después, gracias a Dios, después de la primera pareja que yo tuve, ya habiendo hablado de este tema con mi psicóloga, tuve una segunda pareja en la que trabajé un montón con mi psicóloga el tema sexual y todo esto, y ya no me afecta. También el dejar de buscar a una persona que te haga daño. Mi segunda pareja fue súper guay, bla, 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 bla. Se acabó porque se acabó el amor, tú sabes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo hasta que no conozco, yo ya he entendido que por mi personalidad, yo hasta que no conozco a una persona, tengo tiempo, me cuesta sentirme cómodo y me cuesta sentirme, entonces pues hay cosas que prefiero evitar. No voy ahí yo con uno con otro y es que después no me voy a sentir yo mal, ¿sabes? Total. Ya, en plan, que no esas citas así como express que se llevan ahora de conocer a alguien en una app y esta tarde tenemos algo, como que no sería como tú. Lo he vivido, ¿no? yo lo he vivido, Ya. Tampoco te voy a hacer... Lo he vivido, pero es que lo viví en una época en la que yo creo que esta herida tiró por la hipersexualización, pero yo después me entraban unas paranoias y me sentía fatal, fatal, fatal. Digo, el dolor que me está haciendo sentirme como cuando me daba vergüenza decir que me habían violado. Entonces, no. Total. ¿Sabes? ¿Y cómo estás en resumen, Paco, cuando ahora piensas en esta experiencia, en esta vivencia más bien, porque cuando tú piensas en el abuso, ¿cómo estás actualmente? En todas las áreas de tu vida, ¿no? A nivel relacional, a nivel sexual, a nivel de autoestima, a nivel emocional. ¿En qué punto te encuentras? Pues mira, a nivel emocional ahora mismo, sinceramente estoy en un momento bastante bueno porque para mí el recuperar mi núcleo familiar... Yo cuando dije que era gay, pues lo pasé un poco mal, bla, 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 me tuve que separar de mi familia, han pasado muchos años, yo siempre he sido muy independiente, me he trabajado todo, me he pagado todo, ahora he vuelto, tengo relación, todo eso está solucionado, entonces recuperar eso muy bien a nivel emocional. Pero sí que es verdad que yo sé que a día de hoy, a nivel pareja y sexual, todavía me sigue afectando, todavía yo creo que... cuando encuentre a esa persona que sea el amor de mi vida, ¿no? Tú imagínate que en algún momento lo encuentro. Pues ahí será en el momento en el que verdaderamente yo descubra la verdadera forma de trabajar esto. Porque al final, cuando no tienes esa confianza absoluta, lo puedes trabajar un poco y trabajar las dinámicas para que no se reproduzca esto de no digo lo que necesito. Yo también tenía mucha supresión emocional, es decir, yo no hablaba nunca de mis emociones. ¿Cómo le voy a decir yo que algo me duele, que algo me molesta? Era como, ¿sabes? Es que si me siento mal es que te lo mereces, te mereces sentirte mal, es así como tiene que ser. Pues eso todavía habrá que trabajarlo y lo trabajaré toda mi vida, ¿no? ¿Sabes? Pero como el que trabaja que a lo mejor su padre murió cuando tenía 5 años y tiene que trabajar esa herida de abandono toda su vida, porque a lo largo de toda la vida se te van a plantear situaciones donde la herida se desentierre, ¿sabes? Total. Pues me alegra que aunque queden ahí 2 parcelitas todavía que tocar o que mejorar, ¿no? Esas áreas igual más relacionales o más sexuales que puedas también estar hablando hoy aquí sobre esto, ¿no? Yo, por ejemplo, que Paco tengo pareja hace muchos, muchos años, siempre hablo de él desde el... yo he logrado sanar sola, pero siempre pienso... Si no hubiera sido el camino al lado de la persona que he tenido, claro, hubiera sido muy diferente. Y estoy de acuerdo que especialmente en el plano emocional, afectivo, sexual más bien, ¿no? Porque he aprendido a confiar a través de sus cuidados. No sé si hubiera sido fácil para mí intentar sanar en relaciones más esporádicas, ¿no? Porque vinculas, desvinculas, vinculas, desvinculas, y ahí es más difícil que como... propiciar un poco el que se dé la confianza, ¿no? De poder sanar esta parte. Es que yo creo que ahí es donde está la raíz de la cuestión, que es que cuando te pasa una cosa de este estilo, uno de los problemas más graves es la confianza. O sea, tú empiezas a desconfiar de absolutamente todo. Total. Entonces, ¿cómo vas a trabajar una herida de este calibre? Así es más... Yo creo
por lo menos para mí, personalmente, sería súper complicado. Sería más fácil trabajarla solo. Prefiero trabajarla solo que trabajarla a lo mejor involucrando a muchas personas, porque al final es avivar la herida, enterrarla, avivarla. Total. Incluso yo te digo, esto lo digo y no tengo problema, yo lo hablo abiertamente. Yo, si alguna vez mantengo relaciones sexuales de forma esporádica o con alguien que has conocido, que tienes una tercera cita, una segunda cita, incluso una primera, puede ser, ¿no? Yo después me siento como una mierda. Yo al día siguiente, te lo juro, que me despierto y me cuesta hasta levantarme de la cama. Esto es 100% verdad. Aunque pueda ser algo que pueda ser una persona que sea guay, que la pueda seguir conociendo, yo ya me siento, las primeras veces siempre me siento mal. ¿Sabes? Sí. Aunque lo trabaje, ¿sabes? Yo ya sé qué va a pasar porque tengo, o sea, esa tendencia, ya sé cómo solucionarlo. Yo ya tengo mis herramientas, que para algo yo he trabajado con mi psicóloga, de si me pasa esto, esta es mi respuesta, esto es lo que tengo que hacer o para sentirme mejor. Pero ¿qué pasa? Total. Y las emociones que se te despiertan mega desagradables, ¿no? Claro. En plan, asco, vergüenza, culpa. Sí, totalmente. La primera, no fue la primera vez, pero fue la tercera vez, cuarta, que me acosté con mi pareja. Le dije, apártate porque te voy a pegar. Nunca había sentido tantas ganas de pegarle a alguien, nunca. O sea, literal, era fuego dentro de mí, era como si necesitara arrancarme la piel y matarlo. Y me asusté un montón porque me pasaba como a ti, anteriormente me pasaba como a ti, que siempre me sentía como una mierda. Pero es que ese día es como que pude literalmente sentir que se me iba de las manos, que es que podría haberle matado. O sea, yo le dije, o sea, sentí que lo podía matar. Y me asusté muchísimo, en plan, wow. Pero era como el propio cuerpo, yo creo, como gritando en plan, necesito estar segura, ¿sabes? El puto cuerpo. Es que es súper complicado y además que cada uno reacciona de una forma totalmente distinta, ¿eh? Total. Es que yo, las personas que conozco en mi entorno, con las que he hablado de este tema, cada uno, y si algo está en absolutamente todas las personas con las que he hablado de este tema, es que por mucho que tú vayas a terapia, cuando tú hablas, la rabia y el dolor está ahí. O sea, es imposible. Esto de, bueno, llegar a un punto en el que ya es mentira. O sea, el dolor va a estar. Tú aprendes a surfearlo y aprendes a, cuando te pasa este tipo de situaciones en las que te sientes mal, a lo mejor a controlar que la emoción no se desborde, pero está ahí. Total. Sí, bueno, yo creo que es como esa herida que miras, ¿no? Que a veces está más abierta que otras. Yo creo que también depende mucho de las situaciones de la vida en la que te encuentres. A mí me pasa de que hay momentos en los que estoy más estable y realmente puedo ver la cicatriz y la veo y no me duele, pero a la mínima que me quedo un poco más, que estoy un poco más tierna por otras cosas que me pasan en la vida, me cuesta más. Y tú dices, mierda, he vuelto para atrás, pero no es que haya vuelto para atrás, es que es así. No, total, forma parte como de ese proceso, ¿no? Que viene, que va. Paco, para terminar, antes me hablabas de una parte como muy importante también, porque quiero hablar y hacer un poco de mención de, está muy bien hablar de ASI, es necesario hablar de ASI, pero también hay un punto de, vale, ¿y ahora qué podemos hacer con esto que pasa, no? Antes, por ejemplo, cuando yo además veía como tu emocionalidad de enfado de esa persona lo vio, ese adulto lo vio... Que yo me meto un montón en la emoción. No, es que está maravilloso. Y yo, de hecho, ahí digo, ¿qué crees? O sea, como persona que estudia psicología, como persona que ha sufrido ASI, como ser humano en el mundo que está sensibilizado con esta temática, ¿qué crees que ayudaría a prevenir o a amortiguar al menos cuando pasa el malestar o a prevenir que el ASI suceda? Pues... Sobre todo, yo creo que lo más importante, aparte, se puede hacer muchísima prevención que ayuda y es que hay que hacerla. Se puede establecer herramientas para cuando sucede, cuáles son los pasos que hay que seguir, qué es lo mejor. Ya he visto que, por ejemplo, si hay un juicio, ya intenta que no se ponga la víctima con el agresor. Todo esto está muy bien, pero para mí lo más importante es crear un entorno de confianza en casa. Si tú no creas un entorno de confianza en casa con tus hijos no van a poderte comunicar que estas cosas pasan. Es decir, esto no se va a poder evitar que ocurra al 100%. Venga, ya desaparece el abuso sexual infantil. No, va a seguir pasando. Entonces,
hay que hablar con los niños, hay que preguntarles, hay que ver qué tal en el colegio, informarles si alguna vez te pasa este tipo de cosas, tal. A los niños, antes que se le obligaba, darle beso a la gente, acostumbrar a los niños que tienen que ceder. No, a los desconocidos no se le da besos. Si un desconocido se te acerca, no, tú no lo permitas o me lo comunicas. Hay que crear redes para que los niños estén informados de que si alguien se sobrepasa es algo malo y hay que pedir ayuda a un adulto. Y el problema es que todavía hay muchos padres que les cuesta desarrollar esa confianza con sus hijos. Tal vez ellos no tienen la información. Al final yo creo que somos la generación que va a romper con todo esto, gracias a Dios y a muchas... Bueno, a Dios, gracias a la terapia, al desarrollo, a todo este tipo de cosas, vamos a romper con esto y ya nosotros sabemos que a los niños hay que hablarles. Pero antes veníamos de una generación muy capada, de que no podían mostrar su emocionalidad, no podían mostrar los problemas. Entonces yo creo que sobre todo es eso, crear un entorno seguro en casa y de confianza. Total. Sí, doy fe, o sea, en plan, suscribo cada una de tus palabras. De hecho, creo que tener esa red de sostén es lo que va a hacer literalmente que cambie, ya no solo en la prevención, sino en poder amortiguar las consecuencias, porque pienso, si lo hubiéramos contado con 4 o 5 años, literalmente hoy estaríamos teniendo otra conversación, ¿no? Porque el dolor es el mismo, pero a veces el trauma, lo que genera ese trauma y ese dolor es tanto lo que no tuvimos que necesitamos que lo que pasó en sí mismo, ¿no? Ya. Y además también es súper importante hablar de esto porque también las personas que sufren abuso, como lo normalizan, pueden reproducir estas formas de actuación. Y tú ten en cuenta un niño que ha sido abusado, pues tú imagínate, con 5 años, con 7 años, tal, le puede pasar que crea que eso es lo normal. Total. ¿Sabes? Entonces, una forma también de evitarlo es eso. Educar a los niños en, oye, no es normal que nadie venga y te toque sin permiso, nada. O sea, es que eso es lo más importante para mí. Total, 100%. De hecho, yo hablo también un poquito el año pasado ya lo hicimos, de hecho lo hicimos con Paula Ordovás, que también ella es superviviente de ASI. Lanzamos un movimiento que se llama Así sí, así no. Así sí, así no, ¿vale? Que no he puesto el acento donde no tocaba. Y el año pasado hicimos un evento presencial en Barcelona con nuestra compañera June, psicóloga, de prevención de abusos. Y este año decíamos, vale, está muy bien, vinieron decenas de personas, pero tenemos que poder llegar a más personas, ¿no? Y este año vamos a hacer una formación de prevención online y un espacio de acompañamiento para supervivientes. De entrada, yo aquí también os digo que donde sea que nos estás viendo o escuchando, puedes encontrar el enlace de esta iniciativa y encontrar estos 2 espacios, obviamente, totalmente gratuitos para cualquier persona. Yo siempre digo, no sé qué piensas tú, Paco, pero en el caso, por ejemplo, de la prevención, no es solo si tienes criaturas a tu alrededor, es que yo creo que todos los seres adultos deberíamos estar informados en esta realidad y cómo actuar, ¿no? Porque, de hecho, una vez una compañera mía me dijo, el problema del ASI es que forma parte del listado de cosas imposibles, ¿no? Eso que pensamos que esto es imposible que pase. Y mientras forme parte de ese listado de cosas imposibles, no le vamos a dar la importancia que tiene. O sea, por más que intente... duele tanto que pensamos, no, a mis criaturas es imposible que le pase. Amor, sí. Es sí. Que la probabilidad es que sí. Es literalmente de 1 de cada 5 criaturas. Es el 20% de la población. Es mucha gente. O sea, no podemos hacer como si esto no estuviera pasando. Y existen formas. Es que da tanto miedo. Total. Porque, claro, el que lo ve, o sea, el que lo sufre sabe el dolor que es. Pero el de fuera lo prevé, o sea, sabe más o menos cuánto duele, ¿no? Entonces, como es mejor pensar que no va a pasar. Es mejor dejarlo como algo tabú. Ya. Total. Pero mientras tanto, la realidad es que sigue pasando, ¿no? Yo os invito a que echéis un vistazo a estos 2 espacios. Repito, no solo para mí la prevención debería estar en todos y cada uno de los seres humanos que puedan acceder a ella. Y para todas las supervivientes, estés en el proceso en el que estés. Yo creo que, Paco, gracias por todo lo que has compartido, porque creo que explica muy bien todas esas fases, ¿no? La fase en la que quizá piensas, lo he soñado, me lo invento, lo guardo aquí en un cajón, hago ver que no existe. El momento en el que lo revelas y al final es súper sanador porque piensas, bueno, ahora esto es tangible, pero a la vez es como, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Todas esas fases por las que pasamos las supervivientes, todas estarán bien y yo creo que este espacio te ayudará también, ¿no? Con June, con mi compañera, a darle un poco de sentido, ¿no? a esto que hoy quizá estamos viviendo.
Y quiero darte las gracias infinitas, de verdad, por todo lo que has compartido. Gracias a ti por venir. A tu podcast, gracias por venir a tu podcast. Y que vaya bien ahora un poco la vuelta a casa desde ese sentir ahora que supongo que ahora se mueven cosas. Claro, siempre se remueve, pero merece la pena si sirve para algo. Total. Como creo que lo dijo en un speech Meryl Streep, cuando murió la de Star Wars, no me acuerdo cómo se llama, dijo, toma tu corazón roto y transfórmalo en arte. Total. Pues lo mismo. Si Qué sirve bonito. para algo, merece la pena que remueva lo que sea. Eso es. Pues gracias. Gracias a ti. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí y mandaros un abrazo, yo creo que de parte de Paco y mía, porque entiendo que este podcast no es fácil para nadie, especialmente si te encuentras en una situación muy vulnerable. Estará bien también si este podcast no has llegado a escuchar estas palabras o lo has escuchado por partes de 5 minutos, estará bien y trata de buscar ahora lo que sea que estés necesitando, un abrazo, hablar con alguien, parar, descansar, escribirnos, porque puede ser que se estén moviendo muchísimas cosas y muy probablemente nada agradables. Quiero recordarte que para lo que sea que estés necesitando, no estás sola. Aquí al menos hay no solo todo un equipo detrás mío, pero también aquí Paco y yo que te creemos y que te recordamos que no estás sola en esto que estás viviendo y que por muy pequeñito que sea ese recuerdo, por muy difuso que sea, merece que lo pongas sobre la mesa y que lo veas y que podamos hacer algo con todo ese dolor y que estamos aquí para absolutamente todo lo que necesites. Y nada, simplemente recordaros ya para terminar que tenéis la iniciativa Así sí, así no, para poder acceder a esta parte de prevención y de acompañamiento para supervivientes. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!